Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares donde hacerles nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento. Señor, Dios Todopoderoso, escucha mi oración. Porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Ayuda
pasarán, mas su palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, 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 Dios es nuestro amparo. Con nosotros siempre el Señor está. Seguramente Moisés, Josué y todo el pueblo de Israel cantaron estas palabras más de una vez en su salida de Egipto. Pero era una decisión a tomar, respetar y servir a este Dios que nunca los había abandonado. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés, aquel que lideró al pueblo liberado de Egipto por el desierto hasta la tierra prometida. Esa historia ustedes la recordarán. Entonces, Josué fue que sucedió a Moisés en la entrada a esa tierra prometida, a la que Moisés no entró, y esa es toda otra historia. Las personas, el grupo humano que salió de Egipto, era un grupo bastante más heterogéneo que lo que uno se suele imaginar. Eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero después de muchos años había mucha diversidad entre ellos. Era un grupo bastante diverso, sobre todo en sus prácticas religiosas, en su fe. Entonces estas tribus que llegan a la tierra prometida finalmente tenían distintas cuestiones culturales, religiosas, incluso étnicas, pero ahora se aglutinan gracias a la fe en el Dios del Éxodo, el Dios que los libera, el Dios que está presente en la historia, en un solo pueblo. Es la teología, la fe en ese Dios presente y actuante, y no la sangre, la que los compacta en esa nueva alianza. El Éxodo lo fue conformando como un pueblo, por eso 40 años. La ley de Dios fue un paso junto con la insistencia de reconocer a ese Dios, a Yahvé, como el único Dios. Y este es el último paso, y Josué, al despedirse, los reúne. En este último paso, en el libro de Josué, se nos relata cómo Josué, al despedirse, los reúne en esta gran asamblea, que es la asamblea de Siquem, como una reunión constitutiva de este pueblo, de estos grupos diversos, al entrar e instalarse en la tierra prometida. El pueblo debe aceptar definitivamente su identidad teológica, social y cultural. Es fundamental identificar al Dios del Éxodo, el que ve la opresión del pueblo, el que oye su grito de dolor y conoce su sufrimiento, el que está decidido a intervenir en la historia para liberarlo del poder de quienes le oprimen, el Dios de sus padres. El corazón de esta alianza es la fe común en ese Dios, y también supone identificar a esos otros dioses extraños, a los dioses cananeos, egipcios, imágenes corrompidas de Dios, según el relato, que generan esclavitud y muerte, un sistema de impuestos, una vida de esclavos, una religión opresora. Cambiar esos dioses por el Dios del Éxodo, fundado en una sociedad de leyes para la vida, de reparto de tierras, de cultivo nuevo, basado en la Pascua, de un culto nuevo basado en la Pascua, que hace presente la liberación. Es ese el tema central de esta gran asamblea en Siquem. Josué les dice: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses
que sus antepasados adoraron a orillas del Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de sus antepasados que servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo seguiremos al Señor. Señor, en tus manos dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Sin ti ni un solo paso quisiera dar, mi vida hasta su ocaso te de entregar. En tu misericordia protégeme, y en gozo o en angustia tu paz tendré, que siempre yo contigo quisiera andar, sencillo como un niño en ti confiar. Jesús responde nuevamente a las preguntas de la gente que lo seguía después de haber dado de comer a una multitud. Continúa explicando cuál es el verdadero pan que da vida, que alimenta para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga en Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: Esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Evangelio de Juan nos muestra que esta propuesta de Josué es profundizada en Jesús como el pan de vida. En ese discurso largo que sigue al signo más repetido en todos los evangelios, que es lo que conocemos
como la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Hay otro pan. Jesús es el pan de vida. Como en la asamblea de Siquem, Jesús los encara directamente y les dice a los discípulos, ¿ustedes también quieren marcharse? Los dos signos portentosos de Jesús hasta ese momento habían sido las curaciones, la reintegración a la sociedad de quienes estaban marginados por distintos aspectos de su salud, y las mesas compartidas. Jesús se sienta a la mesa con pecadores y cobradores de impuestos. Se deja invitar por ellos, pero en la gran mesa compartida del desierto y en la última cena, Él mismo es el anfitrión. Es como sentarse a la mesa con Dios mismo con nosotros. Ser comensales de Dios. Una verdadera locura y una transgresión total y absoluta en la religión de su época. Pero con el discurso de Jesús, pan de vida, se profundiza este signo de la mesa compartida, porque Él es el pan. Es comer no solo en la mesa que Dios comparte con pecadores y marginados, es Dios mismo el alimento, un pan que es su propia vida, que se entrega, que se parte y se reparte. Comerle a Él, beberle a Él, es la expresión más radical de unión de vida, de unión del proyecto entre Él y nosotros y nosotras. Es comer, beber, asimilar a un Dios que da la vida. Compartir ese pan exige dar la vida, es partirse también por los demás. Comer ese pan es comer, asimilar el código que conocemos como de las bienaventuranzas, el precepto del amor. Es beber la vida, las prácticas, las palabras de Jesús. Al comerlo, estamos alimentándonos de la misma vida de Dios y de su proyecto de reino. Él es el pan bajado del cielo, es la comida verdadera de Dios, cercano, sentado a la mesa con sus hermanos y hermanas menores. No es una comida en solitario, es una comida en comunidad, porque aunque la hagamos físicamente a solas en nuestra casa, siempre estamos por el Espíritu de Dios unidos a esa comunidad. No es un pan para la intimidad individualista, hay que comprender este sentido de comunidad, sino para compartirlo en fraternidad, en la comunidad, unidos en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Jesús, pan del cielo que se entrega, que se comparte en comunidad y que nos llama a seguirle y a entregarnos también por los demás. En la mesa abierta, Señor Jesús, a que nos convidas. Eres pan del cielo, Señor Jesús, pan de amor y vida. Al beber del cáliz de tu renovamos juntos
Pero una vez comido y bebido, una vez asimilado, el desafío es grande, como lo expresa la carta a los Efesios, en Efesios 6, en los últimos versículos. Este es un texto muy interesante, usado por una teología llamada de la guerra espiritual, surgida de una lectura literalista del texto que no distingue que la carta usa la armadura de Dios, la figura del soldado, como una imagen para ilustrar lo que está diciendo. Los que sostienen esta guerra espiritual suponen que los cristianos y cristianas estamos en una guerra con el mal en todas sus versiones, y la tarea es ser soldados y soldadas de esa guerra. Pero una lectura del texto en el marco completo del Nuevo Testamento nos revela otra cosa, ya que el mal es vencido definitivamente por Jesucristo en la cruz. Y lo que puede quedar son inútiles resistencias. Dice así la carta a los Efesios. Y ahora, hermanos, hermanas, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del mal. Lo fundamental, el Señor es quien nos defiende y nos sostiene frente al mal. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. ¿Qué es lo que nos pone en peligro? No se trata de personas con nombre y apellido, fulano, mengano, fulana o mengana, sino ideas, ideologías, un sistema de valores que atenta contra la voluntad de Dios, ese Dios liberador que busca la paz, la justicia, el respeto, el amor. Sigue la carta a los Efesios. Por eso tomen la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Y acá comienza el uso de la imagen que decíamos antes, de un ejemplo para hacer su enseñanza. Dice así la carta a los Efesios. Así que manténganse firmes, revestidos y revestidas de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del mal. Que la salvación sea el casco que proteja sus cabezas y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Al alimentarnos del pan de vida, al asimilar la voluntad de ese Dios liberador, son estas las cosas que nos sostienen en la vida: la verdad, la justicia, la fe, la liberación y fundamentalmente la guía y certeza que solo puede dar el Espíritu Santo frente a situaciones nuevas que en aquel entonces no se daban. Un alimento para mantenernos estando en comunión con Dios y con la comunidad de fe, como decíamos antes. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Aquellas viejas palabras de Josué del Antiguo Testamento nos siguen interpelando, que dice: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. O en otras palabras, a lo mejor más nuestras: ¿y vos? ¿De qué lado estás? Podemos estar del lado del Dios de Jesucristo, que libera, que lleva la justicia, que trae la paz y a la convivencia armoniosa con Él, con los demás, con uno mismo y con todo lo creado. O podemos estar del lado de los valores y sistemas que están en contra de la voluntad de Dios, que lo ignoran, que buscan vencer al otro o a la otra, toma pastillas sin receta, por decir algo, y explota desmesuradamente lo creado. Que el Dios de amor quiera que nuestra respuesta al llamado de Dios sea la misma que le dio Pedro a Jesús frente a su encare sobre si vamos a seguir con él o no. La respuesta de Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos?
Tu palabra son palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Quiera el Dios de amor, por su Espíritu Santo, darnos esta misma respuesta que tuvo Pedro, para que nuestra fe, nuestra comunión con Dios, con la comunidad de fe, siga por siempre. Que así sea. Amén. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de amor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de paz. Tú eres el Dios verdadero, sencillo y sincero. Creemos en ti. Tú eres el Dios verdadero, sencillo y sincero. Creemos en ti. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de amor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de paz. Tú eres el Dios verdadero, sencillo y sincero. Creemos en ti. Tú eres el Dios verdadero, sencillo y sincero. Creemos en ti. Señor, hemos venido hoy como tu pueblo, buscando tu presencia, y te encontramos en el pan, en la entrega, en el llamado a seguirte, a decidir por vos otra vez. Nos hablaste, te hemos escuchado. Renovamos nuestro compromiso de servirte, de quedarnos con vos. Que nada te aparte de nuestro corazón.